Segundo, por otra parte está lo que llamamos sabiduría hiperbórea, o sea, la sabiduría de los Siddhas presente en todas las épocas de la humanidad. Qué error colosal sería pretender que la misma constituya un sistema racional de conocimientos, y sin embargo es la actitud más común. El racionalismo intenta siempre hallar relaciones semejantes, para ello compara y busca coincidencias, analogías, semejanzas. Si las encuentra, establece leyes que deben ser en lo posible infalibles. Si no las hay, entonces algo así como un abismo separa a las instancias. Esta actitud suicida desde el punto de vista intelectual se resume en dos palabras: o la razón o el nihilismo. Hasta los espíritus más sutiles ceden a la diosa razón. Repasemos brevemente algunas de las ideas tan brillantes como fatuas emitidas por los racionalistas en su obcecado intento de unificar los principios que sustentan las distintas ciencias. Los que estudian las religiones y las comparan suelen descubrir que algo así como una tradición primordial ha dejado un rastro común en los distintos mitos, cosa que por otra parte han afirmado siempre los espíritus más iluminados de la humanidad, identificando a esta tradición primordial con la sabiduría hiperbórea. No bien han considerado esto, concluyen arbitrariamente que tal tradición primordial se refiere a un único mito común, nada más racionalista y absurdo que esta hipótesis, que naturalmente jamás logran demostrar a pesar de las interesantes analogías simbólicas que suelen emplear en sus teorías. Esta actitud mental es ingenua e infantil, pero a fuerza de generalizarse resulta o innatural o científica. Veamos otros ejemplos. Si se habla de etnología o de antropología, se busca una única raza que, partiendo de un centro de difusión, llámese Oriente u Occidente, Palestina o el Gobi, etc., justifique con sus desplazamientos todas las migraciones conocidas. Si se habla de religión, un único mito situado en un centro de difusión, llámese Atlántida o Lemuria, o Mu, o Hiperbórea, o América, o Asia, o el Norte, o el Polo, etc., deben justificar todas las cosmogonías religiosas y hasta el esoterismo, que sería una parte de quintesencia de la síntesis mítica. Lo mismo ocurre si hablamos del origen del universo, donde una explosión única, central, es la responsable de todo lo existente, o si nos referimos a la física, donde hay una ley del campo unificado que permita deducir todas las leyes del electromagnetismo y la gravitación, todavía está esperando que alguien la invente. Estos razonamientos, estas ideas unificatorias, son ingenuas e infalibles, como ya hemos dicho. Pero atención, aquí infantil debe leerse propio del Pasú, pues el racionalismo que estamos describiendo es el modo de pensar del Pasú. Y la tendencia a unificar es también propia de los hijos de Jehová Satanás. No olvidemos que la culminación de esta tendencia es la concepción también absurda e infantil del monoteísmo, concepto que encubre la pretensión de unificar en la figura del demiurgo, el uno, todas las devociones religiosas, porque la tendencia a unificar y el monoteísmo son también tácticas de guerra de la estrategia sinárquica. Hasta Max Müller, cuyo amor por Jehová se aprecia en toda su obra, ha reparado en el abuso que se ha hecho de esta tendencia a la unificación. En la ciencia de la religión dice lo siguiente:
Se ha discutido mucho sobre si la humanidad comenzó por el monoteísmo o el politeísmo. Si recordáis cómo han nacido y crecido las principales divinidades del Veda y cómo las cosas han seguido un curso natural, simple e inevitable, quizás penséis conmigo que toda esa controversia apenas merece que nadie se detenga en ella, al menos en lo que se refiere a los indos o a los indoeuropeos. Yo creo que nunca se ha propuesto por sí misma la cuestión, sino que es un legado de esta teoría de la Edad Media, de que la religión ha comenzado por una revelación primitiva que naturalmente no podía ser más que una religión verdadera y perfecta y por consecuencia un monoteísmo. Claro que este monoteísmo no se habría conservado más que entre los judíos, habiéndolo abandonado las, de- habiéndolo abandonado las demás naciones para caer en el politeísmo y la idolatría, de donde emergieron más tarde a una luz más pura, ya por la religión, ya por la filosofía. En este respecto, sigue diciendo Max Müller, sucede con la religión lo que ha sucedido con el lenguaje, sin tener siquiera la autoridad de la Biblia, ni siquiera otra que invocar, sin poder ni aun asociar a su teoría ninguna idea clara y definida. Multitud de teóricos en la Edad Media y hasta en nuestros días han sostenido que también el lenguaje salió de una revelación primitiva. Este era el primer paso de la teoría. Segundo paso, esta lengua primitiva no puede ser otra que el hebreo. No se pueden imaginar la erudición e ingenio que se desperdició en probar que el griego y el latín, el francés y el inglés derivaban del hebreo. Pero como a pesar de todas las torturas a que se sometió el hebreo, no se le pudo arrancar el reconocimiento de esos hijos degenerados, de fracaso en fracaso se vieron forzados a la postre a reconocer que había que volver a comenzar el proceso con nuevos datos y que había que reunir imparcialmente todos los testimonios que se pudieran encontrar sobre el origen y desarrollo de la palabra humana. Esta información histórica sobre el lenguaje produjo una clasificación genealógica de las principales lenguas del mundo que por fin dio al hebreo el lugar que le corresponde al lado de los demás dialectos semíticos y por efecto de este hecho la cuestión del origen del lenguaje adoptó una forma completamente nueva. En los artículos anteriores, primero y segundo, ya habíamos denunciado que un difundido intento por justificar el nexo carismático que vincula a los virias consiste en imaginar la existencia de un presunto esoterismo común o doctrina secreta. En este artículo tercero hemos visto cómo el racionalismo elabora teorías sobre la base de la unidad de los principios que fundamentan las ciencias, y ahora debemos considerar que por esta tendencia a unificar, cuando se descubre que los viryas son esotéricos y que dicho esoterismo se relaciona con una sabiduría hiperbórea de la cual todos ellos hablan, los racionalistas no pueden resistir la tentación de suponer gratuitamente que tal sabiduría hiperbórea constituye el esoterismo común a la doctrina secreta buscada. Si esto es así, se razona dicha sabiduría hiperbórea Se razona, dicha sabiduría hiperbórea debe ser un sistema de conocimientos o cuando menos un mito común que, racionalizado, da lugar a una doctrina esotérica. Esto es una conclusión lógica y por eso no puede ser verdadera. Nosotros, por el contrario, afirmamos que la sabiduría hiperbórea es única para cada viri en particular y por lo tanto su enseñanza es distinta en todos los casos, no existiendo nada común entre los virias.
Sin embargo, a pesar de la absoluta individualidad que presenta el conocimiento adquirido por cada viria, suelen ocurrir ciertas coincidencias temporales que llevan a un contacto sincrónico entre los virias cuando ellos han adoptado un sendero que pasa por la mutación colectiva. El servicio en favor de la raza ocasiona la coincidencia sincrónica entre los virias que protagonizan historias como la que estamos narrando y en las que sería inútil intentar descubrir un nexo físico o cultural fuera del origen común, el cual ya dijimos es absolutamente indeterminado. En síntesis, la sabiduría hiperbórea distinta para todos no puede ser enseñada, pero sí puede ser aprendida. Esta conclusión no es lógica, sino absurda, y por eso debe ser verdadera. Hagamos un resumen final. Hemos planteado el problema de la falta de evidencia de un nexo o vínculo real entre los virias de nuestra historia y de la imposibilidad de considerar a la sabiduría hiperbórea como un sistema racional de conocimiento. El análisis racionalista dirá que sin tales vínculos y sin tal sistema nada puede existir. Tenemos a nuestro favor el hecho irrefutable de que la historia puede ser contada y de que la sabiduría hiperbórea puede ser aprendida. Pero es necesario profundizar más en este problema y por eso en el artículo cuarto lo encararemos desde otro punto de vista. Cuarto, esta reiteración que hacemos volviendo atrás varias veces sobre el mismo problema podrá sorprender sin duda a la mentalidad racionalista acostumbrada a transitar linealmente o avanzar verticalmente en la convicción de encontrar al final del camino una única solución, una definitiva e inmutable respuesta. Pero nosotros no compartimos este optimismo lógico. Creemos que hay muchas respuestas para una misma pregunta y que hasta la más simple respuesta puede adquirir insospechadas profundidades si es nuevamente pensada repitiendo la reflexión, es decir, el camino mental que le dio lugar. Por eso hemos de plantear y responder muchas veces a las mismas preguntas para que a través de todas las respuestas distintas que surjan puedan vislumbrarse los conceptos de la sabiduría hiperbórea que rigen nuestro pensamiento. Demos pues otra vuelta al círculo y formulemos nuevamente la pregunta inicial. Poseer linaje hiperbóreo, ya lo hemos dicho, significa, entre otras cosas, ser algo único, no repetido ni por repetirse, que constituye una verdadera individualidad espiritual, nous, trascendente, opuesta, por lo tanto, a la ilusoria individualidad psíquica inmanente del pasú. De aquí que descubrir el recuerdo de sangre, acceder a la mine, incursionar conscientemente en el misterio del propio origen hiperbóreo, implica siempre vivir una aventura nueva, jamás pensada e imaginada por nadie. La sabiduría hiperbórea es mutante y cambia indefectiblemente a todo aquel que recibe su gnosis. Pero este cambio, esta mutación es única, tan original es que por eso se llama increado al destino del viria despierto en oposición al destino del pasu, que es absolutamente determinación mecánica. A la luz de estas consideraciones, podemos responder nuevamente a la pregunta fundamental que formulamos en el artículo 1. Es la pregunta que surge en todas las mentes racionales cuando intentan hallar un lazo de unión esotérico entre distintos representantes de la tradición hiperbórea. Se puede, por la vía racional de la asociación o la comparación, establecer un vínculo que liga a los grandes spirits de la historia, hallar un nexo entre sus ideologías y doctrinas, encontrar una relación que alcance y enlace orgánicamente a los símbolos sagrados que expresan sus distintos mitos.
Veamos primero cómo responden a esta pregunta las mismas mentes racionales que suelen formularla. En la perplejidad y desconcierto que siguen al descubrimiento de que no es posible hallar un sistema esotérico que justifique la existencia de tantos hombres que vivieron de acuerdo a tal sistema, la respuesta les viene a estos Beaux Spirits o Spirits por deducción lógica. Si no es posible aprender racionalmente a la llamada sabiduría hiperbórea que florece aquí y allá, ello debe atribuirse a dos causas. O tal la sabiduría hiperbórea no existe, o se denomina así a manifestaciones psíquicas de carácter irracional. En el primer caso, si no existe, entonces sus representantes son farsantes vulgares simuladores. En el segundo caso, si se trata de un conocimiento irracional, nuestra civilización denomina locos a quienes lo detentan, ya que solo la razón diferencia al hombre de los animales y garantiza su normalidad. Para un mundo hecho a la medida del Pasú, la respuesta dada será clara y categórica entonces, o farsantes o dementes. No hay alternativa posible y el sistema teosófico evolucionista de la sinarquía y sus infinitas sectas muestra el límite mísero por cierto, hasta el que se permiten llegar en sus indagaciones espirituales o esotéricas. Fuera del teosofismo, se es farsante, simulador, estafador, pillo, etc., o demente esquizofrénico, histérico, psicótico, etc., pero en cualquier caso firmemente reprimido por las huestes satánicas. Las dificultades que presentan a la mente racional las preguntas anteriores y que aparecen toda vez que se intenta un estudio serio de la sabiduría hiperbórea provienen en su mayor parte de la negativa a aceptar que se está ante un hecho paradojal. Al orgullo racionalista le resulta difícil aceptar que la realidad plantee paradojas y menos aún se encuentra preparado para afrontarlas. Y sin embargo, allí está la clave de la derrota racional. No se trata de que si no se haya vínculo, nexo, relación, enlace, etc. entre distintos hechos protagonizados por virias que dicen estar inspirados en la sabiduría hiperbórea, la conclusión sea o tal sabiduría no existe o es un mero conocimiento irracional. Y luego, farsantes o dementes. La falacia está en oponer lo racional a lo irracional con exclusión de las paradojas planteadas, pues justamente la condición hiperbórea del viria le convierte en hacedor de paradojas. Ya aclararemos esto al estudiar la cosmogonía hiperbórea de la Thule-Gesellschaft, pero por ahora tengamos presente que en virtud de una doble oposición con el mundo del demiurgo, todo hiperbóreo, sida o viria despierto, genera paradojas en cualquier acción que emprenda o piense con respecto a dicho mundo. El psiquiatra suizo Carl Gustav Jung ha hecho una interesante reflexión que conviene recordar ahora como complemento de nuestra precedente crítica al racionalismo esotérico. Es que no se ha observado que todas las afirmaciones religiosas contienen contradicciones lógicas y afirmaciones imposibles por principio, que incluso hasta esto constituye la esencia de la afirmación religiosa. Tenemos a este respecto la profesión de fe de Tertuliano: et mortus est Dei filius, prorsus credibile est, quia ineptum est, et sepultus resurrexit, certum est, quia imposible est. Y está muerto el Hijo de Dios, lo cual es francamente increíble porque es absurdo, y sepultado ha resucitado. Esto es cierto porque es imposible.
Si el cristianismo exige la creencia en tales contradicciones, me parece que no puede reprochar a nadie el hecho de dar validez a unas cuantas paradojas más. Es una cosa extraña, pero la paradoja es uno de los máximos bienes espirituales. La claridad, en cambio, es signo de debilidad. Por tanto, una religión se empobrece interiormente cuando pierde o reduce sus paradojas, mientras que se enriquece cuando aumentan, pues únicamente la paradoja es capaz de abarcar de forma aproximada la inmensidad de la vida. En cambio, la claridad y la falta de contradicción no tienen más que un sentido y por ello resultan inadecuadas para expresar lo inconcebible. No todo el mundo, sigue diciendo Young, posee la capacidad intelectiva de un tertuliano, quien evidentemente no solo era capaz de soportar la paradoja, sino que hasta significaba para él la máxima certeza religiosa. El enorme número de mentecatos hace que la paradoja resulte peligrosa. Mientras ésta sea un aspecto acostumbrado de la vida y una cosa natural que jamás se ha puesto en tela de juicio, continuará sin entrañar peligro alguno. Pero si un intelecto insuficientemente desarrollado, el que, como es sabido, siempre tiene de sí la mejor opinión, tuviera la ocurrencia de hacer de la paradoja de una declaración de fe el objeto de sus reflexiones, tan serias como impotentes, no transcurriría mucho tiempo sin que estallara en una iconoclasta carcajada de burla y señalara con el dedo a todos los descubiertos ineptia del misterio. Se ha ido con rapidez cuesta abajo desde la Ilustración francesa, pues cuando se despierta este entendimiento incapaz de soportar paradoja alguna, no hay sermón que le sujete. Surge entonces una nueva misión, concretamente llevar gradualmente a un escalón superior a esta inteligencia todavía no desarrollada y aumentar el número de los que al menos pueden tener una sospecha de la enorme amplitud de una verdad paradójica. Hasta aquí la posición de los racionalistas esotéricos con respecto a la pregunta planteada y nuestra crítica. Daremos ahora una respuesta simple, elaborada, en base a la síntesis de los conceptos tratados en este capítulo. Cada búsqueda en la ruta de la sabiduría hiperbórea es completamente distinta. No existe un esoterismo común, sino infinitos esoterismos individuales propios de cada viria. Por lo tanto, no hay vínculo, nexo, relación, etc. entre las virias hiperbóreos que pueda ser cuantificada. Con esta respuesta paradójica debería concluir el capítulo. Sin embargo, nos extenderemos brevemente para destacar otro error muy difundido que se ocasiona al no distinguir que comunidad del lenguaje no implica comunidad de ideas, sino comunidad de conceptos. Es este un error cultural semántico debido a que los análisis racionales se efectúan sobre la base de conceptos encerrados en construcciones lingüísticas, palabras que intentan representar ideas para posibilitar la comunicación entre los hombres, ideas comunes que ingenuamente creemos poseen el mismo sentido para todos. Tomemos una palabra, por ejemplo, Dios. Todos saben qué significa, conocen el concepto. Hasta aquí llega la razón, pero la idea Dios, idea que va más allá de la razón, ¿es la misma para todos los poseedores de tal palabra? O dicho de otro modo, ¿la palabra Dios evoca en todos la misma idea? Desde luego que no, y constituyendo la palabra Dios por cualquier otra, enseguida comprendemos que todas las palabras fuera de su contenido conceptual, o sea, su definición convencional, exceden lo racional, poseen un contenido ideal propio de cada persona, intransferible e inexpresable que verosímilmente guarda alguna relación con lo que se llama carácter, estilo, etc. del individuo y que lo diferencia intelectualmente de los demás.
Cuando no se repara en esta elemental distinción entre la cosa en sí, la idea de la cosa y el concepto lingüístico que el nombre de la cosa representa, es posible cometer tremendos errores analíticos. Pero si a la habitual obcecación racionalista de aplicar el análisis dialecto a todo cuanto existe se suma este error, entonces el resultado puede rondar las fronteras de la necedad, fronteras que se alcanzan efectivamente en el caso del racionalismo esotérico, pues siendo los virias poseedores de una sabiduría hiperbórea completamente personal y habiéndose ya cometido un error al pretender hallar un esoterismo común, se comete un segundo error al no comprender que los conceptos esotéricos o simbólicos que emplean los virias remiten a ideas absolutamente diferentes, como en el caso de las misteriosas coincidencias entre los virias, que pueden hacer creer en un destino u otra forma de determinación. Existe aquí un fenómeno de sincronía, porque en todo cuanto esté sujeto al orden temporal, es decir, a la voluntad del demiurgo, actúa la ley de evolución y el plan del uno, pero en la medida en que el viria purifica su sangre, ocurre una desincronización espiritual con dicho orden, de la que ya hablaremos ampliamente. Esta desincronización con el plan satánico genera, en el marco de una mística hiperbórea, la sincronía entre los virias y los siddhas, y dicha sincronía está, para quien alcanza el misterio de la sangre pura, presente en todos los actos concretos, inclusive en la comunicación lingüística. De aquí que los famosos conceptos esotéricos y símbolos sagrados universales que esgrimen los racionalistas esotéricos como prueba o evidencia de una doctrina secreta o esoterismo común no tienen ni tendrán jamás el mismo significado para los distintos virias, y si alguno de ellos al contactarse los emplean en sus comunicaciones lingüísticas, esta coincidencia de palabras y conceptos debe entenderse simplemente como un fenómeno de sincronía. Por eso es que los virias despiertos, aun hablando la misma lengua y empleando las mismas palabras, jamás coinciden en el contenido ideal de los conceptos, pues poseen una conciencia absolutamente diferenciada que solo puede coincidir en una cosa, el centro común, o en la figura del Führer, quien desde el centro común establece el vínculo carismático entre los virias. Se ha puesto en evidencia un error muy difundido, la no distinción entre concepto lingüístico y representación mental o idea de la cosa. Sin embargo, este error puede adquirir variantes muy sutiles, no tan fáciles de apreciar en ciertos racionalistas esotéricos que, aun aceptando la distinción destacada, quizás por adherir a alguna filosofía idealista, pretenden sujetar las ideas al forceps de los arquetipos. Pero ese molde es el límite último que soporta las cualidades de la cosa. El arquetipo, más que formal, es un atributo ontológico, y la objeción planteada se inscribe así dentro del campo de la metafísica, aunque cause horror considerar que haya quienes profesen una suerte de racionalismo metafísico. Estudiemos por último esta variante del error. Los racionalistas esotéricos metafísicos objetan que existe un estadio último, un plano superior arquetípico, al que se refieren todas las ideas. Los arquetipos puros, símbolos emanados por el demiurgo, encierran la esencia ontológica de todo lo existente y son quienes determinan en conjunto la forma de las cosas. Las ideas pensadas por el hombre son entonces meras copias de sus arquetipos universales, y desde que la idea de una misma cosa pensada por muchas personas comparte sin embargo un arquetipo común, no habría posibilidad nociológica de sobrepasar dicho arquetipo. En otras palabras, Dios, el demiurgo creador de arquetipos, debe estar tranquilo. El hombre pasó no puede dar ninguna sorpresa, no ha comido del árbol
de la gnosis. Lo explicaremos de otro modo. Si uno piensa en una idea representada por dos palabras, triángulo equilátero, evocará en su imaginación una figura típica. Si 10 piensan en triángulo equilátero, cada uno de ellos se representará de tal o cual manera una figura típica. Lo mismo si 100, 1000, 1.000.000 o todos los hombres lo hacen. En tanto piensan en triángulo equilátero, evocarán una figura o cosa que aunque en cada uno de ellos, en cada conciencia individual sea distinta, nunca podrá superar al arquetipo común de todos los triángulos equiláteros habidos o por haber, pensados o por pensar, desde el comienzo del mundo hasta su, sin duda, próximo fin. Se comprende ahora eso de que el hombre pasú no dará sorpresas. Piense como quiere que piense, es una idea universal. Jamás lo pensará originalmente. Esta perspectiva que subyuga a los racionalistas, presentada aquí como objeción metafísica, es completamente falsa para los virias hiperbóreos y no invalida de ningún modo la respuesta dada por nosotros a la pregunta fundamental sobre el nexo entre los virias. Pero es cierta para los pasú. Ellos no pueden pensar originalmente ninguna idea, pues su conciencia, alma, se halla determinada absolutamente por los arquetipos. El Viria despierto, en cambio, posee un espíritu hiperbóreo totalmente ajeno al mundo del demiurgo y su determinación, espíritu que es posibilidad pura y se denomina también viril. La sabiduría hiperbórea es pensada con este órgano increado y por ello jamás un viria va a coincidir con otro, ni en el sendero, ni en la vía de regreso, ni en nada que pueda ser universal o común. Existe, como veremos luego de la estrategia psicosocial de la SS, una sola idea común a todos los virias y no es arquetípica. Esta idea es un recuerdo de sangre que se resume en la palabra origen. Este único elemento común a todos los virias, el origen primordial, es lo que constituye el hecho de la raza y por eso la sabiduría hiperbórea llama al origen raza del espíritu. Es en virtud del origen que toda acción del viria va dirigida siempre hacia la raza, hacia el bien de la raza, buscando su mutación. La sabiduría hiperbórea dice: toda acción en favor de la raza nos acerca al origen y a nuestra propia mutación, pero toda búsqueda del origen que se realice independientemente de la raza debe abstenerse de la acción para que sea efectiva, debe limitarse a la mine. A partir de los artículos que componen este capítulo, de su enseñanza, debe interpretarse la actitud de John Dee, de Rodolfo II y de todos los virias que intervienen en la historia secreta de la Thule-Gesellschaft. Quizá para el criterio racionalista sea pura locura el que varias personas respetables luchen, arriesguen sus bienes y sus vidas por cosas sin valor práctico, y lo más incomprensible, sin que ninguno de ellos atribuya a esas cosas el mismo valor ni las mismas propiedades, actuando en base a la íntima certeza de su utilidad, sin que entre ellos se conocieran y hasta sin saber a veces contra quién luchaban. Locura pura locura, diría el racionalista, sin ver que todos están tras ese hecho primigenio que es el origen, y por eso coinciden sincronísticamente en el eterno retorno, porque el origen los hace participar de la raza hiperbórea y los vincula carismáticamente.